Aquella noche, el poderoso marqués regresó de su viaje, tras días en la ciudad. Los criados dormían. Marcos atravesó el vestíbulo en silencio, sin encender lámparas. Conocía cada piedra de aquel pazo. Fue entonces cuando lo vio. Un resplandor tenue desde el corredor de servicio. Una vela moviéndose en la oscuridad. Recordó las palabras de doña Gertrudis, el ama de llaves que llevaba toda una vida sirviendo a los Santillana. Alguien estaba robando provisiones. Sin hacer ruido, caminó hacia la luz, y entonces la vio. Don Marcos de Santillana no era un hombre fácil de sorprender. A los 34 años, heredero de un título nobiliario, había transformado las tierras de su familia en un imperio industrial. Sus fábricas daban trabajo a cientos de hombres en la costa, pero el progreso, como descubriría pronto, tiene un precio que no siempre aparece en los libros de cuentas. La cocina estaba sumida en sombras, pero junto a la alacena una figura se movía con la eficiencia de quien ha repetido aquel gesto muchas veces. Marcos se ocultó tras el marco de la puerta y observó. La criada, una mujer joven, cabello castaño recogido en una trenza, manos rápidas que envolvían pan en un paño, que guardaban frascos de ungüento en los bolsillos del delantal. Trabajaba con una precisión que hablaba de práctica y de miedo. Marcos la reconoció. Regina, una de las criadas del ala este, llevaba 2 años en la casa. Jamás le había dirigido la palabra más allá de las formalidades. Lo que Marcos no sabía, lo que nadie en aquella casa sabía, era que Regina Montalvo no había llegado allí por casualidad. 2 años atrás, cuando la fiebre se llevó a su madre y la dejó sola en el mundo, Regina había tenido que elegir. Podía marcharse lejos, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie conociera su nombre ni su historia, o podía quedarse cerca de las fábricas que habían destruido a su familia, cerca de los hombres y mujeres que seguían trabajando en ellas, arriesgando sus vidas cada día por un salario miserable. Regina eligió quedarse, no por resignación, sino por determinación. Si no podía cambiar el sistema desde fuera, al menos podría aliviar el sufrimiento desde dentro. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que la casa del propio marqués, donde las despensas rebosaban de lo que a otros les faltaba? Regina terminó de guardar las provisiones y apagó la vela de un soplo. En la oscuridad, Marcos escuchó sus pasos dirigirse hacia la puerta trasera, la que daba al sendero de los acantilados. Algo en él, un instinto que no supo nombrar, le impidió llamar a los guardias. En lugar de eso, esperó a que la puerta se cerrara y salió tras ella. La niebla lo envolvió como un manto húmedo. El sendero descendía entre rocas cubiertas de musgo. Marcos conocía aquel camino. De niño había jugado en aquellas rocas, pero nunca había seguido a nadie por él en mitad de la noche. Regina caminaba segura a pesar de la oscuridad. Conocía cada piedra, cada desnivel. Marcos la seguía a distancia, con el corazón latiéndole en las sienes. El sendero terminaba en una explanada donde había existido una ermita dedicada a los marineros. Ahora solo quedaban ruinas, invadidas por la hiedra. Marcos había olvidado que aquel lugar existía, pero ahora alguien lo había recordado. Regina empujó lo que quedaba de la puerta y entró. Una luz tenue se encendió en el interior. Marcos se acercó con cautela, pegándose a la pared exterior hasta encontrar una grieta entre las piedras por donde mirar. Lo que vio lo dejó sin palabras. El interior de la ermita había sido transformado en refugio. Catres improvisados, una mesa con medicinas, cubos con agua, y personas, hombres con vendajes, mujeres demacradas con niños dormidos, ancianos que tosían junto a un pequeño brasero. Regina se movía entre ellos, repartiendo pan, aplicando ungüentos, susurrando palabras de consuelo. Entonces lo vio, un hombre sentado en un rincón, con el torso desnudo y una cicatriz brutal que le recorría el pecho y el hombro.
una cicatriz de quemadura, de las que dejan los accidentes en los hornos de fundición. Marcos conocía esas marcas, las había visto en los informes de sus fábricas, reducidas a números fríos, cifras que firmaba sin pensar en los rostros detrás de ellas. Pero ahora los rostros estaban frente a él, hombres que el sistema que él había construido había masticado y escupido, y Regina los curaba, los alimentaba, los escondía, con provisiones robadas de su propia casa. Marcos retrocedió un paso, luego otro. El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que casi dolía. No era rabia lo que sentía, era algo peor. Era vergüenza, pura y abrumadora. El refugio había comenzado casi por accidente. Una noche, poco después de entrar a servir en el Pazo, Regina encontró a un hombre tirado en el camino de los acantilados. Era Tomás, el herrero, con el muñón de su brazo recién amputado sangrando a través de las vendas sucias. Lo habían echado de la fábrica esa misma tarde, sin más compensación que unas monedas y la orden de no volver. Su esposa y sus 4 hijos lo esperaban en una casucha sin comida ni leña. Regina lo arrastró hasta la ermita abandonada, le limpió la herida, le dio el pan que llevaba en el bolsillo. Y cuando Tomás le preguntó por qué lo ayudaba, ella respondió simplemente, «Porque alguien tiene que hacerlo». La voz se corrió entre los trabajadores. Pronto llegaron otros, viudas con niños hambrientos, ancianos abandonados, hombres rotos por las máquinas que nadie quería emplear. Y Regina, noche tras noche, robaba un poco de lo que sobraba en el Pazo para mantenerlos con vida. Pero ahora, observándola desde las sombras, Marcos no sabía nada de esto. Y por primera vez, la veía de verdad. En ese momento, desde el interior de la ermita, llegó un sonido que lo detuvo en seco. Una voz suave, apenas un murmullo, que cantaba una nana antigua, una canción que su propia madre le había cantado cuando era niño, antes de que la fiebre se la llevara. Regina sostenía a una niña pequeña, de no más de 4 años, que no conseguía dormir. La mecía con dulzura mientras cantaba aquella melodía que hablaba de barcos que vuelven a puerto, de marineros que regresan a casa, de estrellas que guían a los perdidos. Marcos cerró los ojos. Algo dentro de él, algo que creía muerto desde hacía mucho tiempo, se resquebrajó. Permaneció allí, oculto entre las sombras, hasta que la última luz se apagó en la ermita. Solo entonces emprendió el regreso al Pazo, con el amanecer tiñendo de gris el horizonte y una certeza extraña anidándole en el pecho. No denunciaría a Regina, pero tampoco podía fingir que aquella noche no había existido. Al llegar a su habitación, se detuvo frente al espejo. El hombre que le devolvía la mirada tenía ojeras profundas. Durante años había creído que el progreso justificaba cualquier sacrificio, pero aquella noche había visto el reverso de su fortuna. Cuerpos rotos, familias destruidas, niños huérfanos que dormían en ruinas y una mujer que en silencio intentaba reparar lo que él había roto. Marcos se sentó en el borde de la cama. No durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Regina iluminado por las velas, sus manos curando heridas que él había causado. El amanecer lo encontró todavía despierto, con una decisión tomada. Averiguaría la verdad, toda la verdad, y después, solo después, sabría qué hacer con ella. Los días que siguieron fueron extraños para Regina. Algo había cambiado en el aire del Pazo, aunque no sabía nombrarlo. Una tensión nueva, como la calma que precede a las tormentas del Cantábrico. Fue al tercer día cuando lo descubrió. El sendero hacia la ermita estaba cubierto de barro fresco. Al llegar a la explanada, Regina vio huellas de botas finas, de cuero bien curtido, botas de caballero. Alguien la había seguido, alguien sabía. Regina pasó los días siguientes esperando el golpe, la llamada al despacho, los guardias, las cadenas. Pero el golpe no llegó. Pasó un día, luego otro, una semana entera.
Regina comenzó a observar los rostros de los criados, buscando al delator, pero ninguno la miraba con sospecha. Todo seguía igual, casi igual, porque había algo diferente en el marqués. Antes, don Marcos era una presencia distante, un fantasma elegante que atravesaba los salones sin reparar en quienes los mantenían. Pero ahora lo sentía. Su mirada lo sorprendía observándola cuando cruzaba el vestíbulo. Lo veía detenerse en el umbral de las habitaciones que ella limpiaba. Aquellos ojos grises que antes la atravesaban como si fuera transparente, ahora se posaban en ella con una intensidad perturbadora. Regina no entendía. Si sabía lo que hacía, ¿por qué no actuaba? Si la había visto en la ermita, ¿por qué seguía libre? La respuesta llegó una noche, cuando menos la esperaba. Era tarde. El paso dormía. Regina caminaba por el corredor del ala este con sábanas limpias. Dobló una esquina y se encontró frente a él. Don Marcos estaba junto a la ventana, mirando la oscuridad. Al verla, no se movió. «Quédese». No era una orden, era casi una súplica. Regina se detuvo, las sábanas apretadas contra el pecho como un escudo. El silencio se extendió entre ellos, denso como la niebla de los acantilados. Finalmente, Marcos habló. ¿Por qué no pidió ayuda? Regina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Así que lo sabía. Lo había sabido todo este tiempo. No entiendo a qué se refiere, mi señor. Sabe perfectamente a qué me refiero. Marcos se apartó de la ventana y caminó hacia ella. No había amenaza en sus movimientos, pero Regina retrocedió instintivamente. Él se detuvo a una distancia prudente, respetando el espacio que ella marcaba. «La vi», dijo, «en la ermita, curando a esos hombres, alimentando a esos niños, arriesgando todo lo que tiene por personas que este mundo ha decidido olvidar». Regina alzó la barbilla. Si iba a caer, caería de pie. ¿Y qué esperaba, mi señor? ¿Que viniera a pedirle limosna? ¿Que rogara migajas de la mesa que se alimenta con el sudor de sus huesos? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, cargadas de una rabia que llevaba años conteniendo. ¿A quién iba a pedir ayuda? ¿Al hombre que lucra con su sangre? ¿Al dueño de las fábricas que los trituraron y los escupieron cuando ya no servían? Perdone mi atrevimiento, mi señor marqués, pero su ayuda llega un poco tarde. Marcos encajó cada palabra como un golpe. No se defendió, no la interrumpió. Solo la miró con aquellos ojos que parecían cargar el peso de algo que Regina no alcanzaba a comprender. Cuando ella terminó, el silencio volvió a instalarse entre ellos. Regina esperaba la furia, el castigo, la orden de abandonar la casa antes del amanecer, pero lo que vio en el rostro del marqués no fue rabia, fue vergüenza. «Tiene razón», dijo Marcos, y su voz sonó extrañamente quebrada. «Tiene toda la razón». Se dio la vuelta, incapaz de sostenerle la mirada. Caminó de regreso hacia la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío. «Mi padre construyó las primeras fábricas. Yo las multipliqué. Creí que estaba trayendo progreso a estas tierras, trabajo, prosperidad. Firmaba informes de accidentes sin detenerme a leer los nombres. Aprobaba presupuestos que recortaban la seguridad porque los números así lo aconsejaban. Y mientras tanto, personas como las que usted esconde pagaban el precio de mi prosperidad». Regina no se movió. No sabía qué hacer con aquella confesión. Había odiado a aquel hombre durante 2 años. Lo había convertido en el símbolo de todo lo que estaba mal en el mundo. Y ahora lo veía allí, vulnerable, humano, cargando una culpa que ella no sabía que él pudiera sentir. «Mi padre murió en una de sus fábricas», dijo Regina sin saber por qué lo decía. «Era capataz en la fundición del puerto. Un horno explotó hace 4 años. Nadie pagó por ello. Nadie siquiera pidió perdón». Marcos cerró los ojos. «Lo sé. Lo descubrí hace 3 días, cuando busqué su nombre en los registros». Regina sintió que algo se rompía dentro de ella.
No sabía si era rabia o alivio, o algo completamente distinto. ¿Y qué pretende hacer ahora, mi señor? ¿Entregarme a las autoridades con la conciencia limpia porque al menos tuvo la decencia de sentir culpa? Marcos se volvió hacia ella. No voy a entregarla a nadie. Lo que hace en esa ermita es más de lo que yo he hecho jamás por esta tierra. Entonces, ¿y qué quiere de mí? La pregunta quedó suspendida en el aire. Marcos la miró largamente antes de responder. No lo sé, admitió, pero esta noche solo quería que supiera que no está sola y que no volverá a estarlo mientras yo pueda evitarlo. Se marchó sin esperar respuesta, dejando a Regina sola en el corredor con las sábanas todavía apretadas contra el pecho y un torbellino de emociones que no sabía cómo nombrar. Esa noche, Regina no bajó a la ermita. Se quedó en su pequeña habitación del ala de servicio, mirando el techo sin ver, pensando en un hombre que no encajaba en ninguna de las categorías que había construido para él. Al día siguiente, cuando bajó al amanecer para su visita habitual a los refugiados, encontró algo en la puerta de la ermita, un paquete envuelto en tela fina. Dentro había medicinas, vendas limpias, mantas de lana gruesa, y una nota sin firma que decía simplemente, no es suficiente. Pero es un comienzo. Regina sostuvo la nota entre los dedos durante un largo momento. El papel olía a tinta fresca y a algo más, algo que reconoció como el aroma que había percibido en el corredor la noche anterior, cuando el marqués se había acercado a ella. Guardó la nota en el bolsillo de su delantal. No sabía qué significaba aquello. No sabía qué esperar del hombre que hasta hace una semana consideraba su enemigo. Pero por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más había notado los cambios. Alguien que llevaba años beneficiándose de la distancia del marqués, de su desinterés por los detalles sórdidos del negocio familiar. Alguien que veía en aquella criada una amenaza que debía ser eliminada. Don Sebastián Arce, administrador general de las fábricas Santillana, observaba desde su despacho cómo el marqués cruzaba el patio. Había algo diferente en él últimamente, una determinación que a Sebastián no le gustaba. Durante 15 años, Arce había manejado las fábricas a su antojo. Había desviado fondos, recortado gastos de seguridad, silenciado quejas, y el marqués jamás había mirado demasiado de cerca, pero ahora miraba y preguntaba. Arce llamó a uno de sus hombres y le dio instrucciones. Quería saber con quién hablaba el marqués, y sobre todo, qué relación tenía con aquella criada del ala este. La cacería había comenzado. Las semanas que siguieron fueron las más intensas de la vida de Marcos. Durante el día visitaba las fábricas con ojos nuevos, hablaba con los capataces, revisaba cada rincón que antes había ignorado. Por las noches se encerraba en su despacho con montañas de registros, comparando cifras, buscando discrepancias, siguiendo el rastro del dinero desviado. Apenas dormía, apenas comía, pero con cada documento que leía, con cada mentira que descubría, su determinación se endurecía como el acero que fundían sus hornos. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Los talleres eran infiernos de calor y humo, donde hombres exhaustos trabajaban turnos de 14 horas. Los hornos carecían de las protecciones que él mismo había aprobado en los presupuestos. Los dormitorios de los obreros eran cuchitriles, donde familias enteras se hacinaban, y los registros de accidentes que llegaban a su escritorio representaban apenas una fracción de la realidad. Marcos confrontó a don Sebastián en su despacho de la fábrica principal. «Explíqueme esto», dijo, arrojando sobre la mesa un fajo de documentos. «Los presupuestos de seguridad que aprobé hace 3 años. ¿Dónde están las protecciones para los hornos? ¿Dónde están los médicos que debían atender a los trabajadores?» Arce ni siquiera parpadeó. Llevaba 15 años mintiendo. Una mentira más no le costaba ningún esfuerzo.
Mi señor marqués, los costos se dispararon. Hubo que hacer ajustes. Usted mismo firmó las modificaciones. Yo firmé informes que decían que todo estaba en orden. Informes que usted redactó. Si hay irregularidades, las investigaremos, pero le aseguro que todo se ha hecho siguiendo sus instrucciones. Marcos lo miró largamente. Conocía a Sebastián Arce desde que era un niño. Había sido el hombre de confianza de su padre, el administrador que mantenía funcionando el imperio familiar mientras los Santillana se dedicaban a asuntos más elevados. Pero ahora, por primera vez, veía algo en aquellos ojos pequeños y astutos que no le gustaba nada. «Quiero acceso completo a todos los registros», dijo Marcos. «Los reales, no los que llegan a mi escritorio, y lo quiero para mañana». Arce inclinó la cabeza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por supuesto, mi señor. Lo que usted ordene». Marcos se marchó sabiendo que acababa de declarar una guerra. Lo que no sabía era que su enemigo llevaba años preparándose para ella. Esa noche, Marcos no fue a la ermita. Fue Regina quien lo encontró a él. Lo descubrió en la biblioteca del Pazo, rodeado de documentos, con la mirada perdida en las llamas de la chimenea. Ella había ido a dejar leña para la mañana, sin saber que él estaría allí. Al verlo, hizo ademán de retirarse. «Quédese», dijo Marcos sin volverse. «Por favor». Regina vaciló en el umbral. Cada instinto le decía que aquello era peligroso, que la distancia era su única protección, pero algo en la voz de él, algo roto y cansado, la hizo quedarse. Se acercó lentamente, dejando la cesta de leña junto a la chimenea. Marcos seguía sin mirarla. «Encontré los registros verdaderos», dijo. Arce los escondía en un almacén de la fábrica del puerto. Accidentes que nunca se reportaron. Muertes que se pagaron con unas pocas monedas para comprar el silencio de las familias. 15 años de mentiras. Hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. El nombre de su padre estaba en la lista. Uno de 23 hombres que murieron en esa fábrica durante los últimos 10 años. 23 familias a las que Arce pagó para que callaran. Y yo nunca lo supe, porque nunca me molesté en mirar. Regina sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el respaldo de un sillón para no caer. «Mi madre recibió dinero después del accidente», dijo, y las palabras le raspaban la garganta como cristales rotos. «Creímos que era una compensación de la fábrica. Murió 2 años después, de una fiebre que el médico no supo curar. Siempre pensé que en realidad murió de tristeza». Marcos finalmente se volvió hacia ella. En sus ojos había algo que Regina nunca había visto en un hombre de su posición. Remordimiento genuino, sin excusas ni justificaciones. «No puedo devolverle a su padre. No puedo deshacer el daño que mi negligencia causó. Pero puedo hacer algo más». Se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose a un paso de distancia. «Ayúdeme. Usted conoce a esas personas, sabe lo que necesitan, lo que han sufrido. Yo tengo el poder de cambiarlo, pero no sé cómo usarlo. Enséñeme». Regina lo miró con desconfianza. «¿Por qué habría de confiar en usted? No tiene ninguna razón para hacerlo. Solo le pido una oportunidad de demostrar que hablo en serio. No quiero su culpa convertida en caridad. No es caridad, es deuda, y pretendo pagarla». El silencio se extendió entre ellos. Regina buscaba mentiras en su rostro, señales de la manipulación que había aprendido a esperar de los poderosos, pero solo encontraba cansancio y determinación. «Hay un hombre en la ermita», dijo finalmente. «Se llama Tomás. Perdió el brazo derecho en un accidente de la fundición hace 3 años. Tiene una esposa y 4 hijos. Antes del accidente era el mejor herrero de la comarca. Ahora no puede trabajar y nadie lo contrata». Marcos asintió. «¿Qué necesita?» «Un trabajo que pueda hacer con un solo brazo.
un lugar donde su familia pueda vivir con dignidad, y alguien que lo mire sin lástima. Lo tendrá. ¿Quién más? Regina comenzó a hablar. Le habló de María, la viuda del minero, que cosía vestidos para las señoras ricas, pero no ganaba suficiente para alimentar a sus 3 hijas. Le habló de los huérfanos de la ermita, niños cuyos padres habían muerto en accidentes que nadie había investigado. Le habló de los ancianos que habían dado su vida a las fábricas Santillana, y ahora morían de hambre porque sus cuerpos rotos ya no servían para trabajar. Marcos escuchaba, tomando notas, haciendo preguntas, y a medida que hablaban, algo fue cambiando entre ellos. La desconfianza de Regina no desapareció, pero se suavizó, y el muro que Marcos había construido alrededor de su corazón, ese muro de cifras y distancias, comenzó a agrietarse. Fue casi el amanecer cuando terminaron. La chimenea se había apagado y el frío de la madrugada se colaba por las ventanas. Estaban sentados uno frente al otro, separados por una mesa cubierta de papeles, pero la distancia entre ellos se había reducido de maneras que ninguno sabía nombrar. «Gracias», dijo Marcos, «por confiar en mí lo suficiente para contarme esto». Regina no respondió. Pero cuando sus dedos rozaron accidentalmente los de él al alcanzar el mismo documento, ninguno de los dos se apartó. El momento fue breve. Un instante suspendido en el tiempo, cargado de posibilidades que ninguno se atrevía a reconocer. Luego Regina retiró la mano y se puso de pie. «Debo irme. Pronto amanecerá y tengo obligaciones». Marcos asintió, aunque algo en sus ojos decía que hubiera preferido que se quedara. «La veré mañana. Hay mucho que planificar». Regina se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y lo miró por encima del hombro. «Mi señor, Marcos, cuando estemos solos, llámeme Marcos». Ella vaciló. Luego, casi sin darse cuenta, una sonrisa diminuta curvó sus labios. «Marcos, gracias por escuchar». Se marchó antes de que él pudiera responder, dejándolo solo con el eco de su nombre en una voz que jamás olvidaría. Lo que ninguno de los dos sabía era que Sebastián Arce había pasado la noche en vela, revisando sus propios registros, destruyendo los más incriminatorios, preparando su defensa, y entre los informes de sus espías, había uno que le interesaba particularmente: la criada del ala este, Regina Montalvo, hija de Pedro Montalvo, capataz muerto en el accidente de la fundición de 1858. Arce sonrió mientras leía. Ahora entendía que había cambiado al marqués y sabía exactamente cómo destruirlo, pero antes de ejecutar su plan, quiso asegurarse de que no había otra salida. Esa misma mañana, interceptó a Regina en el corredor que conducía a las cocinas. «Señorita Montalvo», dijo, bloqueándole el paso con su corpulencia. «Qué casualidad encontrarla aquí». Regina se detuvo. Conocía a don Sebastián de vista, como todos los criados. Sabía que era el administrador de las fábricas, el hombre que manejaba los negocios del marqués. Lo que no sabía era por qué la miraba con aquella sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Don Sebastián», respondió con una reverencia breve. «Si me disculpa, tengo obligaciones». «Oh, estoy seguro de que las tiene. Muchas obligaciones, algunas incluso fuera de esta casa, según tengo entendido». El corazón de Regina se detuvo por un instante, pero su rostro permaneció impasible. Años de servicio le habían enseñado a ocultar sus emociones. «No sé a qué se refiere, señor». Arce dio un paso hacia ella, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. «Sé lo de la ermita, muchacha. Sé lo que haces por las noches, y sé que el marqués ha estado distraído últimamente, demasiado interesado en asuntos que no le conciernen». Regina no respondió. No se atrevía. «Voy a darte un consejo», continuó Arce. «Aléjate de él. Deja de llenar su cabeza con ideas peligrosas. Vuelve a ser la criada invisible que eras antes. Hazlo y olvidaré lo que sé. No lo hagas, y descubrirás que hay cosas peores que perder un empleo.
Se apartó dejándola pasar. Regina caminó hacia las cocinas con las piernas temblándole, pero sin mirar atrás. No le daría la satisfacción de verla asustada. Esa noche, cuando se encontró con Marcos en la biblioteca, no le contó nada del encuentro. No quería preocuparlo. No quería que pensara que ella era una carga, un problema que resolver. Fue un error que casi le costaría todo. Mientras tanto, en su despacho del Paso, Marcos sostenía los documentos que había recuperado de la caja fuerte de Arce. Los había leído 3 veces. Cada página era una condena: desvíos de fondos, sobornos a inspectores, accidentes encubiertos, familias silenciadas con dinero manchado de sangre. Tenía pruebas suficientes para destruir a Sebastián Arce. Pero hacerlo significaba algo más. Significaba admitir públicamente que él, Marcos de Santillana, había sido un ciego, un negligente, un hombre que había permitido que aquellas atrocidades ocurrieran bajo su nombre mientras él contaba monedas en su escritorio. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la niebla cubría los acantilados como un sudario. En algún lugar entre esas rocas, Regina estaba cuidando a las víctimas de su negligencia. ¿Qué pensaría ella si supiera que estaba dudando? Que una parte de él, la parte cobarde que había heredado de generaciones de nobles que nunca se ensuciaban las manos, quería simplemente despedir a Arce en silencio y olvidar el asunto. Cerró los ojos. Vio el rostro de su padre, aquel hombre distante que le había enseñado que los negocios eran los negocios y que la compasión era un lujo que los Santillana no podían permitirse. Luego vio el rostro de Regina, sus ojos llenos de fuego cuando lo confrontó en el corredor, su voz diciendo: «Su ayuda llega un poco tarde». Tenía razón, llegaba tarde, pero más valía tarde que nunca. Marcos tomó los documentos y los guardó en el interior de su chaqueta, pero no se detuvo ahí. Esa misma tarde envió copias de los registros más incriminatorios a un magistrado de su confianza en Santander, un hombre que le debía favores y que no podría ignorar las pruebas de negligencia criminal. Si algo le sucedía a él o a Regina, las autoridades ya tendrían todo lo necesario para actuar. Mañana, cuando Arce ejecutara el plan que sin duda estaba tramando, él estaría preparado. Pero Arce se adelantó. Esa misma noche, el administrador convocó al mayordomo, a doña Gertrudis y a 3 criados de confianza a su despacho de la fábrica. Les contó una historia cuidadosamente construida sobre una ladrona que había estado robando provisiones durante meses. Les mostró pruebas fabricadas, recibos falsos, testimonios comprados, registros alterados, y luego les dijo el nombre de la culpable. Esa mañana, el ambiente en el Paso era extraño, demasiado silencioso. Los criados hablaban en susurros, nadie se miraba a los ojos. Algo estaba a punto de romperse. El escándalo estalló antes de que el sol alcanzara su cenit. Regina estaba limpiando los cristales del salón principal cuando la puerta se abrió de golpe. Doña Gertrudis entró seguida de 2 guardias, el rostro descompuesto por una mezcla de furia y decepción. «Regina Montalvo», dijo el ama de llaves, y su voz temblaba. «Quedas detenida por robo de propiedades del señor marqués. Entrega las llaves y acompáñanos». Regina sintió que el mundo se detenía, miró a su alrededor, buscando una explicación, una salida, algo que tuviera sentido. Pero los rostros que la rodeaban eran máscaras de condena. Los mismos criados con quienes había compartido pan y confidencias la miraban ahora como si fuera una extraña. «Debe haber un error», balbuceó. «Yo no he...» «Don Sebastián Arce tiene pruebas», la interrumpió doña Gertrudis. «Documentos que demuestran que llevas meses robando provisiones de la despensa. ¿Cómo pudiste? Te acogimos como a una hija y así nos pagas». Las palabras golpearon a Regina con más fuerza que cualquier mano. Arce, por supuesto, había subestimado al enemigo.
Los guardias la tomaron de los brazos y comenzaron a arrastrarla hacia la puerta. Regina no se resistió, sabía que sería inútil, pero mientras cruzaba el vestíbulo, alzó la barbilla y caminó con la dignidad de quien sabe que no ha hecho nada malo. Fue entonces cuando lo vio. Marcos bajaba las escaleras con paso apresurado, el rostro pálido, los ojos encendidos de una furia que Regina jamás había visto en él. Detrás de él, sonriendo con la satisfacción del cazador que ha atrapado a su presa, venía Sebastián Arce. ¿Qué está sucediendo aquí? La voz de Marcos resonó en el vestíbulo como un trueno. Arce dio un paso adelante, solícito. Mi señor marqués, lamento informarle que hemos descubierto a la ladrona que tanto preocupaba a doña Gertrudis. Esta criada ha estado sustrayendo provisiones durante meses. Tengo los documentos que lo prueban. Extendió un fajo de papeles hacia Marcos, pero el marqués no los miró. Sus ojos estaban fijos en Regina, en los guardias que la sujetaban, en las marcas rojas que sus dedos dejaban en sus brazos. «Suéltenla», ordenó. Los guardias vacilaron, mirando a Arce en busca de instrucciones. «Mi señor», intervino el administrador, «entiendo que esto es difícil, pero las pruebas son claras. Esta mujer, he dicho que la suelten». La voz de Marcos fue tan fría, tan cargada de una autoridad que rara vez ejercía, que los guardias obedecieron al instante. Regina se frotó los brazos doloridos, sin atreverse a moverse. Marcos bajó el último escalón y caminó hacia Arce. Se detuvo a un palmo de distancia, tan cerca que podía ver el sudor que comenzaba a perlar la frente del administrador. «Dígame, don Sebastián, ¿cómo descubrió exactamente este supuesto robo?» «Mis hombres llevan semanas investigando, mi señor, siguiendo los movimientos de esta mujer, documentando sus actividades». «¿Sus hombres? ¿Los mismos que usted envió a espiarme a mí?» El color desapareció del rostro de Arce. «No sé de qué me habla, mi señor. No, permítame refrescarle la memoria». Marcos sacó del interior de su chaqueta un sobre lacrado y lo abrió. Dentro había una serie de documentos que desplegó sobre la mesa del vestíbulo, a la vista de todos los presentes. Registros de accidentes que nunca llegaron a mi escritorio. Pagos a familias de víctimas que constan como gastos de mantenimiento. Desvíos de fondos destinados a seguridad que acabaron en una cuenta bancaria a su nombre en Santander. 15 años de mentiras, don Sebastián. 15 años de muertes que usted ocultó y de las que se benefició. El silencio en el vestíbulo era absoluto. Doña Gertrudis se había llevado las manos a la boca. Los guardias retrocedían, distanciándose de Arce como si la desgracia fuera contagiosa. «Esas acusaciones son infundadas», balbuceó Arce. «Esos documentos deben ser falsos. Alguien intenta difamarme». «Los encontré en su propio despacho», dijo Marcos, «en la caja fuerte cuya combinación creía que solo usted conocía. Mi padre la instaló. ¿Pensó que su hijo no conocería el código?» Arce buscó a su alrededor, desesperado, buscando aliados que ya no existían. «El marqués ha perdido el juicio», gritó. «Esta mujer lo ha embrujado, lo ha manipulado para destruirme. ¿No lo ven? Ella es la criminal, no yo». «Regina Montalvo», dijo Marcos, y su voz se suavizó al pronunciar su nombre. «Ha estado usando las provisiones que supuestamente robó para alimentar y curar a las víctimas de su negligencia. Los trabajadores que sus fábricas destrozaron y que usted abandonó a su suerte. Yo lo sabía. Yo lo autoricé». Un murmullo recorrió a los presentes. Regina sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. No lloraría, no allí. «Guardias», ordenó Marcos, «detengan a don Sebastián Arce. Será entregado a las autoridades para que responda por sus crímenes». Los mismos hombres que minutos antes habían sujetado a Regina ahora se abalanzaban sobre el administrador. Arce gritó, maldijo, juró venganza,
Pero nadie lo escuchaba. Su poder había terminado en el instante en que el marqués había decidido abrir los ojos. Cuando se lo llevaron, el vestíbulo quedó en silencio. Los criados se dispersaron, incapaces de sostener la mirada ni de Marcos ni de Regina. Solo doña Gertrudis se acercó a la joven, los ojos brillantes de lágrimas. «Perdóname, hija, debí haber preguntado antes de acusar». Regina tomó las manos arrugadas del ama de llaves entre las suyas. «No hay nada que perdonar. Usted solo veía lo que él quería que viese». Doña Gertrudis asintió, se secó los ojos con el delantal y se retiró dejándolos solos. Regina se volvió hacia Marcos. No sabía qué decir, qué sentir. Todo había sucedido demasiado rápido, demasiado intenso. «Gracias», murmuró. Marcos negó con la cabeza. «No me des las gracias. Esto era lo mínimo. Ni siquiera comienza a pagar la deuda». Se quedaron allí, de pie en el vestíbulo vacío, con el peso de todo lo sucedido aplastándolos, y de pronto Regina supo que no podía quedarse. No después de aquello. «Debo irme», dijo. «No puedo permanecer aquí, no después de que todos me vieran así». Marcos dio un paso hacia ella. «Regina». «No». Ella alzó una mano, deteniéndolo. «Necesito pensar. Necesito... No sé lo que necesito, pero no puedo hacerlo aquí». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Marcos no intentó detenerla. Solo la observó marcharse, con el corazón en un puño y la certeza de que si la dejaba ir, perdería algo que ni siquiera sabía que tenía. Regina pasó la noche en la ermita, entre las personas a las que había cuidado durante tanto tiempo. Pero por primera vez, no era ella quien consolaba. Cuando llegó, todavía temblando, todavía conteniendo las lágrimas que se negaba a derramar, fue María quien la recibió en la puerta. La viuda del minero no dijo nada, solo la abrazó, con esa fuerza silenciosa de las mujeres que han aprendido a sostenerse unas a otras cuando el mundo las golpea. «Ya lo sabemos», susurró María contra su cabello. «Un muchacho de las cocinas vino a contarnos lo que pasó. Ese hombre, ese Arce, es un demonio». Regina quiso responder, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Y entonces, por primera vez en años, se permitió llorar. Los refugiados la rodearon. Los mismos hombres y mujeres a quienes ella había alimentado, curado, consolado durante meses, ahora le devolvían el favor. Le trajeron agua caliente para lavarse el rostro. Le ofrecieron su propia ración de pan, aunque ella intentó rechazarla. La sentaron junto al brasero y la arroparon con la manta más gruesa que tenían. Fue el viejo Tomás quien finalmente se sentó a su lado. «¿Sabes qué pensé la noche que me encontraste en el camino?», dijo, mirando las brasas con su único brazo apoyado en la rodilla. Regina negó con la cabeza. «Pensé que me moría, y pensé que estaba bien, que al menos mi familia dejaría de tener una boca inútil que alimentar». «Tomás, déjame terminar». El viejo herrero la miró con ojos que habían visto demasiado. «Tú me salvaste esa noche, no solo el cuerpo. Me salvaste las ganas de seguir. Me diste una razón para levantarme cada mañana, aunque fuera solo para ver si volvías con pan». Regina sintió que las lágrimas volvían a caer. «Pero yo no he podido protegerlos», susurró. «Si me llevan presa, si cierran este lugar». «Muchacha», la interrumpió Tomás con una sonrisa cansada. «Durante 2 años has cargado sola con todo esto. Has robado para alimentarnos, has mentido para protegernos, has arriesgado tu libertad cada noche que bajabas por ese sendero. ¿Y ahora crees que tienes que seguir siendo fuerte?». Le puso la mano en el hombro, con la misma delicadeza con la que antes había forjado el hierro. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo, Regina. No con nosotros. Aquí puedes descansar, aquí puedes llorar, aquí eres familia». Regina cerró los ojos y dejó que el llanto la vaciara. Por su padre, que nunca volvió del trabajo. Por su madre, que murió de tristeza.
por ella misma, que había pasado 2 años fingiendo que no le dolía. Los refugiados la dejaron llorar. Nadie intentó consolarla con palabras vacías. Solo estuvieron ahí, presentes, como ella había estado para ellos tantas veces. Cuando las lágrimas finalmente se agotaron, Regina se quedó dormida junto al brasero, con la cabeza apoyada en el hombro de María y la mano de una niña pequeña, la misma a quien había cantado tantas nanas, aferrada a la suya. Al amanecer tomó una decisión. Se despidió de los refugiados, prometiéndoles que no los abandonaría, y caminó hacia la explanada donde las ruinas miraban al mar. Necesitaba estar sola. Necesitaba ordenar el caos de su corazón. Fue allí donde Marcos la encontró. Estaba de pie en el borde del acantilado, con la niebla del amanecer envolviéndola como un velo. El viento del Cantábrico agitaba su cabello suelto y el sol naciente teñía de oro los bordes de las nubes. Marcos se acercó despacio, sin querer asustarla. «Pensé que te encontraría aquí», dijo. Regina no se volvió. «Este lugar era ruina», murmuró mirando los restos de la ermita. «Lo convertí en refugio porque no tenía otro lugar al que ir. Ahora no sé qué es». «Sé lo que es para mí», dijo Marcos, deteniéndose a su lado. «Es el lugar donde descubrí que había estado ciego toda mi vida y donde vi, por primera vez, a la mujer que me abrió los ojos». Regina finalmente lo miró. En sus ojos había miedo, esperanza y algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «No puedo quedarme como criada», dijo. «No después de todo esto. No te estoy pidiendo que te quedes como criada». «Entonces, ¿cómo qué?» Marcos buscó las palabras, pero no las encontró. Así que hizo algo que jamás había hecho. Dejó de pensar y simplemente habló desde el corazón. «Como la mujer que me mostró quién debería ser. Como alguien que me enseña a usar el poder que tengo para algo más que acumular riqueza. Como...» Se detuvo, incapaz de continuar. Regina lo miraba con una intensidad que lo atravesaba. «No quiero ser tu salvación», susurró. «No quiero que lo seas». «Entonces, ¿qué quieres? Que te quedes, no por mí, por todo lo que todavía podemos construir juntos». El silencio se extendió entre ellos, cargado de todo lo no dicho. Regina sintió que las defensas que había levantado durante años, esa armadura de rabia y dolor y desconfianza, comenzaban a desmoronarse. Fue ella quien dio el primer paso, luego otro. Su mano encontró el rostro de Marcos antes de que sus labios se encontraran. Dedos fríos del viento marino contra piel cálida. Él cerró los ojos ante el contacto, como si aquel gesto simple valiera más que cualquier título nobiliario. Cuando los labios se encontraron, fue despacio, sin prisa. El beso tenía sabor a sal del mar y a promesas silenciosas. Las manos de Marcos encontraron la cintura de ella, no para retenerla, sino para anclarse, como si ambos pudieran ser arrastrados por el viento si no se sostenían el uno al otro. El mundo se redujo al sonido de las olas, a la niebla que los envolvía, al calor que nacía donde debería haber frío. Cuando se separaron, Regina apoyó la frente en la de él. Respiraban el mismo aire. «Me quedo», susurró. «Pero no como tu salvación». «Entonces, ¿cómo qué?» Un destello de humor cruzó los ojos de ella. Una sonrisa pequeña, casi tímida, curvó sus labios. «Como alguien que todavía va a darte mucho trabajo, mi señor marqués». Marcos rió. Una risa suave, liberada, que ella jamás había escuchado. «De eso», murmuró contra su cabello, «ya me había dado cuenta». 1 año después, la costa cantábrica amaneció sin niebla. La antigua ermita entre las rocas había sido transformada. Donde antes había ruinas, ahora se alzaba un edificio de piedra clara con ventanas amplias que miraban al mar. En la entrada, una placa grabada rezaba: «Fundación Montalvo Santillana, hospital y escuela para trabajadores y sus familias». Regina estaba en la puerta, recibiendo a las primeras familias que llegaban para la inauguración.
Vestía un vestido sencillo de color azul marino, elegante pero sin los excesos de la aristocracia. En su mano izquierda, una alianza de oro brillaba con la luz de la mañana. A su lado, no detrás de ella, estaba Marcos, con una alianza idéntica en su dedo. No habían celebrado una boda ostentosa. 6 meses atrás, en una ceremonia íntima en la capilla del Pazzo, con solo doña Gertrudis y los refugiados como testigos, Regina Montalvo se había convertido en la marquesa de Santillana. Pero ella había insistido en que la llamaran simplemente señora Regina. No quería títulos que la separaran de aquellos a quienes había jurado ayudar. El viejo Tomás, el herrero que había perdido el brazo, ahora supervisaba los talleres de formación donde los trabajadores aprendían oficios nuevos. María, la viuda del minero, dirigía el comedor que alimentaba a quienes lo necesitaban. Los huérfanos que Regina había cuidado en la oscuridad corrían ahora por los jardines, sanos, alimentados, con futuro. Una niña pequeña, la misma a quien Regina había cantado aquella primera noche, se detuvo frente a ella con una flor silvestre en la mano. «Para usted, señora Regina». Regina se agachó para quedar a su altura y aceptó la flor con una sonrisa. «Gracias, pequeña, es preciosa», le susurró algo al oído que hizo reír a la niña y la dejó correr de vuelta con sus compañeros. Marcos observaba la escena con una expresión que sus antiguos criados jamás habrían reconocido. Era paz, era propósito, era, por fin, felicidad. Cuando Regina se incorporó y volvió junto a él, Marcos le tendió la mano. Ella la tomó. No necesitaban palabras. Lo que habían construido hablaba por sí mismo. Caminaron juntos hacia el interior del edificio, lado a lado, mientras la brisa del mar agitaba las banderas de la inauguración y el sol de la mañana bañaba los acantilados de una luz dorada. Detrás de ellos, la niebla que durante tanto tiempo había cubierto aquella costa comenzó a disiparse, revelando por primera vez en mucho tiempo un horizonte abierto, limpio, lleno de promesas, y en algún lugar entre las rocas y el mar, el eco de una nana antigua pareció mezclarse con el viento, cantando historias de barcos que vuelven a puerto, de marineros que regresan a casa y de corazones que finalmente encuentran su rumbo. Y así fue la historia que cambió 2 vidas. Quien crea que el amor también puede transformar destinos, puede escribir verdad en los comentarios. Vuelve pronto al canal. Tu presencia siempre es recibida con alegría y gratitud. Un gran abrazo.